con las primeras entrevistas en este programa, en este lunes 24 de agosto, y en este caso para charlar sobre un estudio, una investigación que da cuenta de una propuesta, ¿no?, que se llama o que apunta a repensar cómo se mide la pobreza educativa en los índices de pobreza multidimensional que hoy en casi 40 países, incluyendo la Argentina, se basan exclusivamente en la asistencia escolar y en los años de estudio. Bueno, este artículo que fue publicado por María Emma Santos tiene una propuesta para poder trabajar esta cuestión desde otra perspectiva. Estamos en comunicación con María Emma Santos, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, para conocer un poquito más de qué se trata este artículo. María Emma, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenos días, Mauro, muchas gracias por llamar. Bueno, una de las preguntas que te haces allí es si ir a la escuela es suficiente para estar educado, y adelantás que no, y que hay datos que así lo afirman. ¿Cuáles son? ¿Sobre qué base te parás? Exactamente. Esto es un problema a nivel internacional. El Banco Mundial tiene estudiado que aproximadamente 125 millones de chicos en el mundo no adquieren la alfabetización funcional en lectoescritura y en matemática básica, sobre la cual después se construyen las demás habilidades cognitivas, aún después de 4 años de ir a la escuela. Entonces no es un problema exclusivo de la Argentina, pero en la Argentina se evidencian niveles altísimos también. Y justamente son chicos que no es que están excluidos del sistema escolar, van al sistema, asisten a la escuela, con lo cual uno podría decir, bueno, estamos tranquilos, están donde tienen que estar, pero sin embargo su paso por la escuela no les garantiza adquirir esas habilidades funcionales básicas. Y, digamos, tu propuesta tiene que ver con medir mejor qué sectores están comprendidos en esta realidad. Claro, porque así como, bueno, siempre, cómo medimos, la forma en que medimos los fenómenos impacta en cómo los abordamos, en las políticas que diseñamos. Entonces, así como la pobreza monetaria es un dato importantísimo, pero no nos alcanza para entender la configuración de hogares en situación de pobreza, la pobreza multidimensional, esas mediciones nos ayudan a entender carencias mucho más estructurales, superpuestas entre diferentes dimensiones. Y dentro de esa medición, tradicionalmente se confía en la asistencia escolar, como señalaban en la introducción, en la asistencia escolar y en el logro educativo de los adultos, ¿no? Bueno, ¿cuántos años de educación tienen los adultos del hogar? Y no es que esté mal, los datos, las variables con las que se cuentan las encuestas de hogares. Pero ¿qué ocurre? Justamente en los hogares que empiezan a presentar mayores privaciones y cantidad de privaciones, lo que ocurre es que en general esos niños son especialmente los que no reciben calidad educativa, los que no logran esas habilidades mínimas, y los adultos del hogar tampoco tienen habilidades funcionales básicas que pueden afectar al bienestar de los niños, porque si un adulto no puede comprender, por ejemplo, cómo administrar un antibiótico, la hora a la que tiene que asistir a una cita, lo que implica tomar una deuda, hoy que se habla tanto de las deudas, ¿sí? De los sectores endeudados, quiero decir, ¿no? Entonces, eso también va a impactar en cómo ese niño pueda desarrollarse, porque hay un adulto que no cuenta con habilidades de inserción social esenciales. Entonces, por eso es que tratar de captar, aunque sea una medida muy sencillita, en las encuestas de hogares es importante. ¿Cómo sabemos hoy de esta crisis educativa? Lo sabemos a través de las pruebas que se administran en las escuelas, que son pruebas estandarizadas como la prueba PISA, y hay muchas otras. La PISA ha sido, es bastante conocida en la Argentina, pero hay muchas otras, PIRLS, TIMSS, bueno, son todas siglas por ahí en inglés, porque son evaluaciones internacionales y estandarizadas. Pero también tenemos la nacional, que son las pruebas a aprender, que también son estandarizadas, solo que a nivel nacional. Entonces, esas pruebas se administran en la escuela, con chicos sentados en el banco, tranquilos. Bueno, ahora, uno
y está muy bien, pero esos datos están un poquito desconectados de los datos de sus hogares. Si bien se hacen algunas preguntas sobre el hogar que permite captar de alguna manera el nivel socioeconómico del hogar, no son los datos que se recuperan a partir de encuestas de hogar. Entonces la propuesta es, bueno, cuando medimos todas las privaciones que experimenta un hogar, hacer una administración de un test cognitivo muy sencillito. Y para eso no es que yo haya inventado la pólvora, sino que haciendo una digamos, revisión exhaustiva de los instrumentos que hay, uno empieza a ver que hay otros países que lo hacen. Por ejemplo, en la India está el centro ASER, que ha diseñado un instrumento sencillo para medir habilidades básicas, porque estamos hablando de las cosas fundacionales, ¿sí? De sumar, restar, multiplicar, dividir y entender lo que leemos. Eso, nada más, no estamos hablando de cosas demasiado avanzadas. Entonces ellos han diseñado un instrumento muy sencillo que permite, bueno, captar el piso de educación que necesitamos. Y la propuesta entonces es incorporarlo en las encuestas de hogares. Y esto debería dar lugar a algún tipo de política también en términos multidimensionales, digamos, como para dar respuesta a ese sector que tiene dificultades. Exactamente, porque ese es el punto, ¿no? Si nos quedamos simplemente con si el chico va a la escuela o no, o si se completaron ciertos años, hay privaciones que quedan invisibles. Entonces, sí va a la escuela, pero no entiende lo que lee. Entonces, realmente, en términos efectivos, ¿qué esperanza tiene ese chico de salir de esa situación? Se van reduciendo, porque la educación es el camino para salir de la pobreza, ¿no? Entonces, poder visibilizar eso, tenerlo en cuenta y saber que en ese hogar también ocurren otras privaciones, nos da un sensor, un termómetro, un direccionamiento mucho más claro de qué políticas y a quiénes tenemos que dirigirlas. Y en ese caso que mencionabas, por ejemplo, en India, ¿derivó efectivamente en alguna propuesta concreta o en qué etapa están? Bueno, en India el instrumento que yo propongo todavía no está, es de la India y es para hacer en encuestas de hogares, todavía no está integrado en la encuesta principal de hogares, por eso el trabajo empuja un poquito la frontera de la recolección de datos. No es fácil incorporarlo, por supuesto siempre es costoso, por eso tiene que ir a las cuestiones fundamentales. O sea, no es que India todavía lo tenga incorporado en su encuesta principal de hogares, como sería nuestra EPH. Aún así, India ha tenido una mirada mucho más multidimensional respecto a la pobreza y ha logrado reducirla en los últimos años sustancialmente. Las pruebas estandarizadas suelen ser criticadas, sobre todo por el sector docente, justamente por esa cuestión general que hacen la evaluación sin tener en cuenta la situación de cada alumno y alumna. ¿De alguna manera esto atendería esa demanda o esa cuestión? Mira, yo estoy en contra de esa opinión, fundamentalmente, totalmente en contra. Las pruebas estandarizadas son una fuente de información valiosísima. Sí, son estandarizadas y es así, porque en muchas cosas el mundo es estandarizado. Cuando vos querés ingresar a una universidad en Estados Unidos, tenés que rendir exámenes estandarizados, de inglés, de matemática, de comprensión. Entonces, nos guste, no nos guste, lo que sea, yo no digo que den cuenta de todas las habilidades de los niños, por supuesto que no, pero creo que eso a veces funciona de pantalla para negar una realidad que duele y que es muy seria. Es grave que un chico no entienda lo que lea, y eso una prueba estandarizada te lo permite detectar. Es grave que un chico no pueda resolver una operación matemática básica, y es una prueba estandarizada te lo detecta. Entonces, es verdad, no lo abarca todo, ese chico puede tener muchas otras habilidades, pero no tener esas es suficientemente serio. Entonces, no cuestionemos el instrumento cuando nos da un resultado que no nos gusta. Es como cuestionar a la balanza porque te dice que estás con sobrepeso. ¿Me entendés? Está bien. Emma, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Allí está María Emma Santos con esta propuesta.